Para fomentar la producción, el trabajo y la vivienda, vamos a crear el Banco Municipal, para que pequeños comerciantes, emprendedores y familias puedan contar con créditos accesibles. Hola, soy Cotrequito. Quiero darte unos consejos. No arrojes residuos en la calle. Usa los cestos papeleros. No tires residuos en terrenos baldíos. Y los días feriados no saques la basura. Recordá que mantener esta ciudad limpia depende de todos. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco, higiene urbana. www.cotreco.com 80 millones de litros de etanol, 214.000 toneladas de maíz, 256.000 toneladas de WDGS, más de 107 puestos de trabajo. Bio 4, limpio, renovable, hecho en Río Cuarto. Una universidad con compromiso social y voz pública. Pensá en tu universidad. Universidad Nacional de Río Cuarto. Transporte Ciudad de Río Cuarto presenta su nuevo centro de expendio y recarga de tarjeta. Para su mejor atención, comodidad y rapidez, lo esperamos en 25 de mayo 259, de lunes a lunes, en horario corrido de 6 a 21 horas. Seguimos andando, seguimos creciendo, porque somos una empresa al servicio de la gente. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrir Monsanto y sé parte de la conversación. Continuamos en Entre Líneas, ya está con nosotros el presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto, Javier Rotondo. Javier, gracias por venir. Gonzalo, Marcos, un gusto. Bueno, esta semana se conoció un informe que emitió FADA, que de algún modo viene a aclarar algo que se venía percibiendo, ¿no? Una mejora en el sector agropecuario a partir de ciertas medidas dispuestas por el Gobierno Nacional, en particular la quita de retenciones a casi todos los granos, salvo soja, que se recortó, y el tema de la devaluación, que ha terminado de darle algún cierto impulso. ¿Es efectivamente lo que ustedes están percibiendo? Sí, la verdad que el índice FADA puntualmente lo que establece, que creo que es una medida que ha esclarecido mucho a la opinión pública, es qué participación de la renta de nuestro sector se queda el Estado. Y veníamos con el 94% que daba el índice a finales del año pasado al 67% que hoy da, producto de la quita, por ejemplo, el maíz puntualmente está en el 40 y algo por ciento, producto de la quita de retenciones a cero en cultivos como el trigo y el maíz y de los 5 puntos en soja. En soja sigue siendo de cerca del 80. Eso indudablemente que aclaró mucho la situación de previsibilidad y perspectivas de inversión y de paquetes tecnológicos invertidos en nuestro sector. Lo vemos con muy buenos ojos a eso. Creemos que, yo te voy a graficar lo que siente el sector y que muchas veces cuesta hacernos entender a la opinión pública de que el sector agropecuario no es especulador o no maneja el productor genuino, ¿no? A quien me toca a mí representar. Cambió el gobierno luego de las elecciones, antes de la asunción del que hoy es presidente, esa estrepitosa caída en el área de maíz de un cultivo que era con rentabilidad absolutamente negativa, se recuperó en 20 días la intención. O sea, el productor, ante la expectativa de un cambio, aún sin el anuncio, apostó a hacer lo que sabe hacer, y sobre todo en esta zona que estamos sentados, siempre digo y no me canso de repetirlo, en el núcleo maicero más importante del país, y que desde el punto de vista de algo tan importante que es la sustentabilidad de los sistemas, porque sin el recurso suelo preservado nosotros no podríamos hacer lo que hacemos, juega un rol fundamental. Bueno, y esa expectativa creo que se graficó a las claras. Argentina decidió ir en muchas variables, a mi juicio, por el camino del medio. Y ese ir por el camino del medio al sector le dio señales. Hay coyunturas que hay que arreglar y que son muy difíciles, de nuestro sector y de la economía en general. Fíjate que hubo daños colaterales, si se quiere, por esas medidas que hoy beneficiaron la lechería, claro. La producción de cerdos, en menor medida quizás la producción de feedlot, todo lo que es proteína animal en base a un insumo como el maíz, bueno, están con serias dificultades.
muy graves los tamberos, porque es una situación que tiene muchas facetas, no solo el precio del maíz, sino que es deprimido internacionalmente, no tener mercado, tener un exceso de producción mundial. Claro. Sí, bueno, ayer hubo algunos anuncios nuevos del Ministerio de Agroindustria. Nosotros lo que celebramos es que por lo menos está esa voluntad. Nos parece que falta. Así que bueno, y el productor va a hacer, estamos empezando lo que es lo que sabemos hacer, que es producir y una campaña que se avisora muy buena, con caminos muy rotos, con accesos hídricos que van a ayudar en general y que va a ser de una gran expectativa. Eso es lo que hoy vivimos. ¿Cuándo estimás vos que eso se puede trasladar a la economía en general? Porque en zonas como esta, la expectativa que genera siempre el campo es que movilice además al resto de la economía, ¿no? Mirá, ¿cuándo se va a empezar a percibir en la ciudad y en la región? Yo creo que indudablemente después del segundo semestre, y te voy a explicar por qué. No te olvides que el productor viene, y es más, inició esta campaña con una situación absolutamente distinta. En la primavera pasada. Exactamente, en donde la intención, el endeudamiento era en algunos casos importante, el acceso al crédito, los paquetes tecnológicos de la agricultura, las herramientas de financiamiento son muy importantes, porque siempre trato de decir que, para que el ciudadano común lo entienda, siempre se critica al productor porque tiene un vehículo, dame una camioneta que tiene un alto valor. Un tractor vale 3 camionetas o 4. El productor lo tiene que hacer con financiamiento. Es imposible afrontar $150.000 para cambiar una maquinaria. Entonces, las herramientas de crédito estaban frenadas, la banca pública, que era la banca de fomento del sector productivo, no funcionaba. Entonces estábamos en una situación muy compleja. Pero esta campaña va a servir para barajar y dar de nuevo. Cubrir los compromisos de una situación muy complicada, con una buena perspectiva de precios que se van a ir paulatinamente liberando, no por una cuestión externa, sino por la liberación de las trabas y de los tributos internos, en este caso las retenciones, pero con un contexto de incremento de los insumos, fuerte inflación. O sea, esta campaña va a ser como para acomodar el cuerpo, hablando en criollo, y salir un poco adelante. Entonces, el productor tiene meses cruciales, que son mayo y junio. Mayo para cumplir todos los compromisos. Normalmente nuestro sistema de pagos, en muchos casos, utiliza el pago a cosecha, con producto. Claro. Entonces, utiliza para cubrir lo que ya gastó del gasto de la campaña de implantación del cultivo y para hacer frente a esos pagos y a encarar en junio la decisión. Junio, julio y agosto, para mucha gente que no entiende, son los meses claves de decisión de la próxima. Claro. Septiembre empieza la próxima. Claro, ¿qué van a hacer? Entonces, no es una instancia menor. No, para nada. Entonces creo que en ese marco esto va a brindar hay buena expectativa, hay un reconocimiento hacia las políticas oficiales que eran necesarias, y ahí, digamos, estamos en la gatera para decir, che, acá está el sector, una vez más, y contrario a lo que mucha gente dice, para seguir aportándole al desarrollo. Y esto tiene mucha incidencia directa en el interior, en el interior del interior, ¿no? Lo que sí se dice, Javier, es que en estos meses, si bien se destacan las políticas para el campo, han sido tal vez el único o uno de los pocos sectores que ha salido beneficiado de la serie de políticas que ha tomado el gobierno. Trabajadores y el resto de la sociedad con suba de tarifas, los aumentos de sueldo todavía no se han dado, mucha inflación. En el resto de los sectores han sufrido desde el punto de vista económico más que disfrutado de las medidas económicas. ¿Cómo ves? ¿Genera cierta preocupación la situación económica general? Sí, totalmente. Vuelvo a decirte, nosotros salimos de una situación en donde el eje productivo de la Argentina estaba virtualmente parado, y eso le va a dar al gobierno una cierta tranquilidad en cuanto al movimiento de la rueda de la economía. Pero hay situaciones muy graves en el corto plazo que sí son preocupantes. A ver, porque parece ser que el productor fuera un extraterrestre dentro de la sociedad argentina. Y no, el productor medio manda a sus chicos al colegio, tiene que mandar a sus hijos a estudiar, tiene cumplimiento de cualquier hogar, o sea, como cualquier, indudablemente que cuando vos ves que nosotros tenemos insumos directos que afectan y nos afectan en mayor medida que el común de la sociedad, como es el combustible. Claro. O sea, el aumento de los combustibles, nosotros, un insumo prácticamente central en todo lo que es nuestro eje productivo, el combustible, o sea, no somos ajenos. Echaron un manto de luz sobre nuestra situación grave, pero no escapamos al resto de la sociedad. Y hay cuestiones, hoy, realmente, esta decisión de sincerar y de tomar un cauce de moderación y de normalidad tiene
consecuencias, y a veces muy graves, como lo son la situación salarial, la situación de un sector de la población que está más complicado. Creemos que nosotros que se tiene que hacer foco rápidamente en eso. Y te pongo un ejemplo para graficártelo. Los tamberos están en una crisis severa. Sí. Se ha hablado muchísimo del componente especulativo de las cadenas de distribución de los productos alimenticios. Nosotros producimos algo que es muy caro al afecto de la gente, que es el alimento de todos los días. Me parece que el Estado va a tener que hacer algo con ese incremento desmedido que hay en los eslabones intermedios que repercuten en el bolsillo de la gente. ¿Qué digo? Argentina es el país de las antinomias. Pasamos, o por lo menos los argentinos piensan, en una economía absolutamente intervencionista, pasamos a la libertad de mercados totales. Y eso es lo que nos pasa y lo que nos hace no ser una potencia y poder ir adelante como país. Ni tan peludo ni tan calvo, para ser gráfico. El Estado tiene una postura de mayor, de propender a la libertad de mercados. Pero estas desatenciones que sí van a afectar directamente el conjunto de la población, las va a tener que ver. Va a tener que sentar a los actores de la cadena de alimentos para decir, muchachos, la capacidad teórica de pago al primer eslabón, que es el nuestro, está, y de poder tener rentabilidad, ceder un poco de posiciones dominantes a cuanto a un salario, a un bolsillo de un asalariado que está sufriendo las consecuencias de encauzar al país en una situación de normalidad. No sé si se entiende. Sí, perfectamente. Entonces, me parece que ese es el gran desafío que tiene hoy en el corto plazo la nueva gestión, ¿no? Y que no es menor y que preocupa indudablemente. Javier, muchísimas gracias por haber venido. Un gusto, muchachos. Muchas gracias. Un gusto. Nos vamos a una pausa y enseguida seguimos aquí en Entre Líneas.